del país de España, en Los Ángeles, California, con lo que acaba de terminar un juez en San Diego contra Donald Trump. ¿Cuáles son los alcances, Pablo? O parte de la ventaja de la democracia estadounidense es esa, de alguna manera, contrapeso responsable que hace el Poder Judicial y no a todo le dice que sí a Donald Trump, y ahora le está ordenando que, pues de alguna manera, reintegre a las familias con los niños? ¿O frente a qué estamos? Pues sí, efectivamente, eso parece. Esa parece ser el efecto que va a tener una orden cautelar que dictó un juez de San Diego, el juez Dana Sabra de San Diego, de los juzgados federales de San Diego, ayer miércoles por la tarde. El juez respondía a una demanda de una asociación importante de derechos civiles de Estados Unidos, como es ACLU, es la Unión Americana por los Derechos Civiles. ACLU había denunciado en el juzgado hace meses, antes de que empezáramos a hablar de esto, había denunciado en el juzgado que a una inmigrante congoleña que había cruzado por Tijuana y había pedido asilo, la habían separado de su hija de 6 años. Y a ella la habían detenido, por un lado, y a la hija la habían colocado en el sistema de acogida de niños que están solos en Estados Unidos, ¿no? Esto sucedió mucho antes de que empezáramos a hablar de todo esto, y mucho antes de que el gobierno dijera abiertamente, como dijo en mayo, que iba a ser su política oficial con los inmigrantes en la frontera, separarlos de sus hijos para que la gente se lo pensara 2 veces, para que la gente no fuera a Estados Unidos. Y esa demanda, que había quedado ahí un poco olvidada en medio de todo este lío que tenemos en los últimos días en la frontera, al final lo que ha producido es una medida cautelar del juez. Mientras se resuelve esta demanda, lo que ordena el juez es que el acusado, es decir, el gobierno de Estados Unidos, primero, deje de deportar gente sin sus hijos. Segundo, mantenga a las familias siempre juntas, lo cual con la ley en la mano obliga a no tenerlas detenidas, porque los niños no pueden estar detenidos, y da 30 días para que reúna a todas las familias que ha separado en este tiempo. ¿Cuántas son? Es que realmente no lo sabemos. Según cifras del propio gobierno, hay más de 2.300 niños que han sido separados de sus padres al cruzar la frontera entre principios de mayo y mediados de junio, que es cuando realmente la presión social hizo que el presidente Donald Trump acabara con esta política. Entonces, una vez que lo que hace este juez de alguna manera es poner fecha a una política que, según el gobierno, ellos ya están haciendo, que es reunificar a las familias. En estos 4 días, desde el jueves hasta el sábado, según cifras del propio gobierno, habían conseguido devolver a sus padres 500 y pico niños, con lo cual quedarían todavía como 1.800 que están en el sistema de acogida, en el sistema de albergues y en el sistema de familias de acogida de Estados Unidos, como si fueran niños huérfanos, pues están en ese sistema, separados de sus padres, que están en unos casos detenidos, en otros casos han sido liberados de la detención con una orden de presentarse ante el juez, como le sucede a un inmigrante que cruza ilegalmente, y en otros casos han sido deportados. Están en Guatemala, están en Honduras, están en Brasil, y sus hijos están pues con una familia de acogida o en un centro de acogida en Estados Unidos. Muchas veces llevan meses sin hablar con ellos. El juez, la decisión esta de San Diego, como bien apuntas, lo que hace es poner fecha a el plazo que tiene el gobierno para hacer lo que todo el mundo le está reclamando que haga, y lo que ellos mismos han dicho que van a hacer, que es reunificar a todas las familias. Ese plazo es 30 días a partir de la decisión de ayer. ¿Esto es aparte de la demanda de los 17 estados contra la separación de familias o es parte de? Esa parte no tiene nada que ver. Esta fue una demanda particular de esta mujer congoleña, a la que después se sumó otra mujer brasileña que le había pasado lo mismo, y al final el juez autorizó que se convirtiera en lo que en Estados Unidos se llama una class action, una demanda colectiva, es decir, una demanda abierta a la que se puede sumar todo aquel al que le haya pasado lo mismo.
es decir, potencialmente miles de personas se podrían sumar a esta demanda, ¿no? Y es una de las razones por las que el juez se considera autorizado para dar esta orden al gobierno a nivel nacional. A ver, ojo, lo que me estás diciendo de la class action, porque es una demanda colectiva, que es una figura aquí recientemente aprobada en México, tendrá alrededor de unos 8, 7, 9 años, cuando mucho. Aquí también se puede incluso aplicar ese recurso legal que está ahorita teniendo éxito. Entonces, ¿es una class action lo que está haciendo o lo que le está dando revés a Donald Trump? En el texto se dice que que se autoriza que sea una class action. Entonces, pero por ahora son los dos casos que se citan ahí son una mujer congoleña y una mujer brasileña. Las dos sin sus hijos. Sin sus hijos. Una estuvo 5 meses sin verlo y la otra estuvo 8 meses sin verlo. Pero las dos creo que han sido ya han sido reunidas. Lo que hace el juez es decir, nos hemos enterado de que hay muchos más casos como este y se tienen que resolver antes de 30 días. De no resolverse, de caer en desacato, ¿qué prosigue? Bueno, pues entiendo que el gobierno, a lo mejor hay una negociación con el juez si el gobierno se ve incapaz de cumplir esto, pero según el gobierno ellos saben perfectamente dónde están los niños y están en condiciones de reunirlos con sus familias sin ningún problema, con lo cual no deberían tener problema para cumplir la orden del juez. Pero Donald Trump está entonces obligado, ¿verdad?, legalmente a cumplirlo. De no hacerlo, cae en desacato y se le viene un problema con el Poder Judicial, no sé, lo puede procesar incluso legalmente. A eso me refiero. Al presidente lo dudo mucho. Sabes que hay un gran debate en Estados Unidos sobre si se puede procesar al presidente. Al presidente no lo creo, pero desde luego a la administración, de Justicia, al Departamento de Homeland Security y al Departamento de Servicios Sociales, sí, claro. A eso voy, les puede procesar. A eso voy, es decir, por lo menos habría un desacato y tendría ese impacto, porque ya en el Poder Judicial en Estados Unidos sí hace su parte. Es decir, es un Poder Judicial fuerte, hay que decirlo, Pablo. Bueno, en efecto, Donald Trump lo está comprobando, especialmente con los juzgados de estados demócratas como California, como el estado de Washington, Oregón, Hawái o Nueva York, que le están poniendo en problemas pues casi todas sus decisiones desde la restricción del DACA hasta el veto migratorio, que ha tenido que llegar hasta la Corte Suprema y se ha aprobado por 5-4. Y ahora esta cuestión. Efectivamente, los jueces están siendo ahora mismo si no el freno, al menos el principal estorbo para Donald Trump, como hay que decir que también lo fueron para Barack Obama. También a Barack Obama el estado de Texas, a través de los jueces, le frenó, por ejemplo, medidas de apoyo a los inmigrantes, ¿no? La Unión Americana de Derechos Civiles, que es la demandante, ¿tiene otras batallas ya? Es decir, tiene un historial, me imagino, de batallas ganadas. Sí, por supuesto. Eso es un grupo histórico en Estados Unidos de defensa de los derechos civiles, que se suele movilizar en cualquier asunto que considera de nivel constitucional. ¿Qué ha dicho hasta ahorita la Casa Blanca o Donald Trump? ¿Cuál ha sido la respuesta, Pablo Jiménez, del país de España? No hay reacción todavía. Ten en cuenta que al final el juez está ordenando que hagan exactamente lo que ellos han dicho que van a hacer. Lo que hace el juez es ponerle plazo y digamos atar un poco las cosas para que no se puedan escapar, ¿no? Es decir, ayer también hubo un testimonio de Alex Azar, que es el secretario de Asuntos Sociales, digamos que es el jefe del sistema en el que están los niños separados de sus padres, y que donde vino a decir, aunque no con esas palabras exactamente, pero vino a decir que ellos solo contemplan reunir a los niños con sus padres una vez que sus padres van a ser deportados, es decir, reunirlos para la deportación, no reunirlos para dejarlos libres en Estados Unidos, ni que sería un poco lo lógico, ¿no? Y el procedimiento lógico, porque obviamente nadie puede estar detenido tanto tiempo con un niño. Entonces, da la impresión,
hablamos de impresiones porque realmente no hay nada por escrito. Da la impresión de que el gobierno de Donald Trump ha dicho que sí, que va a reunir a esas familias que había separado, pero que las va a reunir el día antes de deportarlas. Es decir, cuando vaya a deportar al adulto, irá a buscar al niño, lo llevará al centro de Texas donde está el adulto y los deportará juntos. La orden esta del juez, digamos que impediría ejecutarlo de esa manera. Pues interesante, Pablo Jiménez de Sandoval, corresponsal internacional allá en California del país de España, para Proyecto Puente acá en Hermosillo, Sonora. No sé, ¿algo más que quieras agregar al respecto? Me queda claro que hay 30 días fatales que debe de cumplirse o que debe cumplir el gobierno de Donald Trump. La comunidad latina, me imagino, obvio, está celebrando este fallo porque es muy significativo en medio de esta polémica, Pablo. Bueno, sí, desde luego es una victoria, al menos en un asunto en el que parecía que no había nada que hacer, porque al final todo se decide por vía administrativa, ¿no? Y los procedimientos penales de los inmigrantes estaban siendo rapidísimos. La gente la detenían y en cuestión de días la deportaban, la habían separado de sus hijos. Era una cosa pavorosa lo que estaba pasando. Esto por lo menos sienta un precedente. No sabemos si habrá una negociación con la administración, no sabemos si habrá un recurso o a dónde llegará, pero por lo menos sienta un precedente de que un juez deja por escrito que esto no se puede hacer, considera que los demandantes tienen base para... Pablo, ¿frena detenciones, frena separación también? Sí, claro. También, al mismo tiempo. Sí, una de las cosas que ordena es que se deje de hacer, claro. Perfecto. En teoría eso lo ha ordenado el propio Donald Trump a través de una orden ejecutiva el miércoles pasado. Sí, obvio, pero ya ves, digo, se pudiera dejar la puerta abierta, pero lo importante es la firmeza, se detiene, se ordena, se sentencia y se le da un plazo perentorio o un deadline, pues, para que cumpla esta orden. Muy interesante, Pablo Jiménez de Sandoval, te agradezco mucho la información, estaremos en contacto. Muchas gracias. Pablo Jiménez, gracias. Ábreme. 6 de la mañana con 25 minutos, gracias.